Vamos a leer nuevamente 1 Corintios capítulo 10, a partir del versículo 1. Así recordamos nuestros versículos. 1 Corintios capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Dice Pablo: porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciésemos lo malo como ellos lo codiciaron. Versículo 7. No seáis, pues, idólatras como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanzas para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree estar firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a todos los hombres. Perdón. Vamos, versículo 11. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes han llegado al fin de los siglos. Por tanto, el que cree que estar firme, tenga cuidado que no sea que caiga. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podráis resistirla. Habíamos estado hablando un poco estos últimos domingos de la Santa Cena y habíamos llegado a la conclusión a partir de estos versículos de que hay una conexión entre las comidas del Antiguo Testamento, las comidas por las que pasaron los israelitas y la Santa Cena. El mismo Señor, habíamos dicho, Juan capítulo 6 había hecho esta conexión entre el maná y Él como el pan que cae del cielo, que nos da vida, ¿no? Y entonces, en ese contexto es que Pablo utiliza historias del Antiguo Testamento para enseñarnos o darnos algunos ejemplos de qué cosas tenemos que tener en cuenta para participar en la Santa Cena, para tener una participación digna de la Santa Cena. Y él ponía cuatro principios. En el versículo 7, no seáis pues idólatras, o sea, idolatría. Habíamos hablado la semana pasada de la idolatría, ¿no? Al liderazgo, la idolatría, cambiar al intercesor que Dios pone por nosotros, poner uno nuestro, poner un ídolo con su propia ley. Y hoy el versículo 8 es el que nos toca, el segundo requisito, dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000, es decir, murieron 23,000 personas. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo con esto de fornicar? Vamos a decirlo en simples palabras, es la infidelidad a Dios, la fornicación. Más allá de lo que en sí significa la palabra, que ahora lo vamos a ver, que tiene que ver con la inmoralidad sexual, ¿no? Y Pablo muy probablemente se refiere a la historia que está narrada en Números 25:15, así que 25 del 1 al 5. Así que si me quieren acompañar, lo leemos todos juntos. Números, capítulo 25, versículos del 1 al 5. Dice: mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses. Y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así Israel se unió a Baal de Peor. Y se encendió la ira del Señor contra Israel. Y el Señor dijo a Moisés: toma a todos los jefes del pueblo y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día, para que se aparte de Israel la ardiente ira del Señor. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: cada uno de vosotros mate a aquellos de los suyos
que se han unido a Baal de Peor. Ahora, como para comenzar con nuestro texto, la palabra fornicación, como decía anteriormente, si bien tiene una impronta o un significado muy relacionado con la inmoralidad sexual, en las Escrituras se suele utilizar, y en la gran mayoría de las veces que se utiliza, es para hablar de infidelidad a Dios, ¿no? Entre varios versículos que podríamos ver para ver cómo se usa, por ejemplo, se dice de una mujer que se prostituye, ¿no? Génesis 38, versículo 24. También se usa de Israel, por ejemplo, en Jeremías 13:27. Dice, tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados. En el mismo campo vi tus abominaciones. Ay de ti, Jerusalén. ¿No? Lo usa para hablar de Jerusalén. Y hasta lo usa para hablar de las naciones, vamos a decir, paganas, pero que conocían a Dios como Samaria. Por ejemplo, dice, y Ahola, que es Samaria, cometió fornicación en mi poder y prendiéndose de sus amantes, los asirios, sus vecinos. También se habla de Samaria, ¿no? Como una nación fornicaria, una nación que tenía un conocimiento de Dios, pero que sin embargo se iba y estaba de acá para allá con los ídolos. Y era evidente que en la iglesia de Corintios, a quien le habla Pablo, había inmoralidad sexual, y él había hablado sobre eso en los capítulos 5, 6. Pero no, si bien Pablo tiene eso en mente cuando habla tiene este caso en mente que había en la iglesia de Corintios, el hecho de la inmoralidad y de la fornicación que Pablo habla acá va mucho más que el hecho en sí, y nos enseña sobre la infidelidad que el hombre tiene para con Dios. Porque en primer término, nuestro versículo de Números, en los primeros versículos, plantea que los hombres, el pueblo, eligieron mujeres paganas. Y no solo eligieron mujeres paganas, sino que eligieron a sus dioses, ¿no? Y cuando un cristiano, una persona, un hijo de Dios, elige una pareja no cristiana, en sí esto es una señal de que esa persona está abandonando el camino de Dios y está cayendo en infidelidad del pacto de Dios. Ellos no es que simplemente fueron a prostitutas. Lo que dice la palabra es que ellos se prostituyeron ellos mismos. Es decir, ellos fueron a buscar pareja a los pueblos moabitas. Entonces el peligro no se encontraba solamente en lo que ellos hacían con sus propios cuerpos, sino en lo que dejaban como respuesta al pacto de Dios. Dejaban marcada la infidelidad. Es por eso que también las Escrituras nos dicen que un cristiano debe buscar matrimonio dentro de la fe. 1 Corintios, capítulo 7, versículo 39. Y el problema es que cuando se busca hacer un pacto con una persona fuera del pacto, uno se pone en una relación con alguien que adora a otro Dios. Es decir, los paganos adoran a otros dioses. Los no cristianos adoran a otros dioses. Y cuando uno se pone en una relación con un no cristiano o una no cristiana, enseguida entra en un pacto con esa persona y por lo tanto con sus dioses. Y es lo que nos marca el capítulo 25 de Números. Hermano, no es tanto el caso de un matrimonio mixto en el cual uno de las partes de la pareja se convierte, ¿no? Ese es un caso especial que también Pablo va a tratar. Pero este es un caso de un cristiano, de un hijo de Dios, que va a buscar afuera pareja. Y Pablo llama a este acto que tuvieron los israelitas en el desierto, fornicación, inmoralidad sexual. Cuando la Biblia usa esta palabra, ¿no? La de prostituirse, fornicación, que es la que utiliza Pablo, Números utiliza prostituirse, la usa como un verbo para describir la acción del sujeto de la oración, que es el pueblo. El pueblo se prostituyó, dice. Pero no es que era todo el pueblo, porque más adelante dice, Números 25, versículo 4, y el Señor dijo a Moisés, toma a todos los jefes del pueblo y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día. Es decir, no era el pueblo, todo el pueblo. Eran los jefes del pueblo. Pero siguen, no todos los jefes del pueblo.
porque dice Número 25, versículo 5, entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, cada uno de vosotros mate a aquellos de los suyos que se han unido a Baal de Peor. Es decir, que dentro de los que eran los líderes de la nación, los líderes del pueblo, los jefes del pueblo, había un grupo que había caído en la deserción de la fe. Había dejado al pacto y se había unido a Baal de Peor. Ahora, ¿quiénes son los jefes del pueblo? Uno puede pensar como a modo de ejemplo qué es un jefe de un pueblo. Por ejemplo, los hijos de Jacob, ¿no? Los hijos de Israel. Los hijos de Israel eran jefes de familias, eran cabezas. Israel mismo, o Jacob, ¿no? Era un jefe de un pueblo. Abraham, lo que distingue a los jefes de los pueblos es que eran líderes de sus hogares y no eran simplemente miembros de un hogar, eran líderes de un hogar. Eran los que mandaban en esa casa. Tenían una o más mujeres bajo su dominio o en servidumbre, que eran muy comunes en esos tiempos. Tenían siervos, siervas, tenían tierras, posesiones, las cuales muchas de esas posesiones la daban en administración a sus hijos o aparte de su familia para que las trabajen. Y también tenían un heredero que los iba a ocupar el lugar que ellos dejaran cuando morían. No es la idea de patriarca un poco. Esa idea revive un poco después con Moisés en Éxodo 18, cuando Moisés se da el acontecimiento de que él no podía juzgar todos los casos del pueblo. Entonces su suegro Jetro le dice en Éxodo 18, versículo 13, y aconteció que al día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces por el pueblo? ¿Por qué juzgas tú solo? Versículo 21, además escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Estos eran los jefes del pueblo que se prostituyeron. Pues no eran simplemente personas que tenían propiedades, que tenían posesiones, como en la era patriarcal, sino que eran personas designadas explícitamente por Moisés. Eran personas que dice que eran temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas, es decir, tenían requisitos, tenían que cumplir ciertos requisitos para ser nombrado juez o para ser nombrado jefe. Esta palabra jefe significa cabeza, ¿no? Entonces, aquellos que tenían que tener la sabiduría, aquellos que tenían que tener el conocimiento y las capacidades para juzgar, fueron los que terminaron por abandonar la ley de Dios para ir detrás de las mujeres de Moab, casarse con ellas, lo cual ya había sido prohibido en las Escrituras. Deuteronomio, capítulo 7, dice, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado delante de ti a muchas naciones, los hititas, los jerjeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú, y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti, los hayas derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos ni te apiadarás de ellos. Es decir, matalos a todos, exterminalos. Versículo 3 dice, y no contraerás matrimonio con ellos, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. Porque ellos apartarán, mire, ya lo decía en Deuteronomio, versículo 4, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. Entonces, cuando Dios prohíbe a los cristianos, a sus hijos, a casarse, a hacer alianzas, ¿qué es eso? Hacer una alianza con un pagano, no lo prohíbe porque a Dios no le interesa el amor
o a Dios no le interesa el romanticismo, o a veces hay muchos casos, muchas personas que he conocido en la iglesia que te dicen, bueno, pero yo lo amo y si es amor verdadero, entonces yo le puedo predicar la palabra y él se va a convertir y el Señor me va a escuchar, ¿no? Muy típico de querer convertir a la pareja o buscar pareja no cristiana y querer convertirla. Pero cuando Dios nos pone esos límites y nos pone esas reglas, es para que podamos preservar nuestras familias en la fe, para que podamos preservar nuestros hijos en el camino y para que nuestra herencia en el pacto esté garantizada. Es decir, todo aquello que Dios nos quiere dar esté garantizado cuando nosotros andamos en ese camino y no nos desviamos. No nos unimos a los inconversos para hacer pactos con ellos, sino que cortamos. Entonces, estos eran los jefes del pueblo y con más razón era el pecado de fuerte, porque eran los que tenían que hacer las cosas con sabiduría y los que tenían que juzgar a las personas. Si vos tenés que juzgar a las personas, pero vas a buscar mujeres al mundo, entonces estás totalmente desacreditado. No solo porque les hacían adorar a sus dioses, sino que usa en Números, usa una frase mucho más fuerte que simplemente postrarse delante de un dios. Dice que se unieron con Baal de Peor. El versículo 2 de capítulo 25 de Números dice, y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses, y así Israel se unió a Baal de Peor. Entonces, unirse a las mujeres paganas implicaba unirse también a sus dioses, ¿no? Es que los hombres, queriendo complacerlas, no solo se arrodillaron a sus dioses, ellos pensaron que quedaba ahí, un acto mero cultico. Pero no, era unirse al Dios, es decir, someterse a sus dioses. Y no solo dice eso, sino que, fíjense, que dice que el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Y este comer nos hace recordar, no sé si recuerdan, la enseñanza anterior del domingo pasado, donde Pablo habla de que los israelitas se sentaron a jugar, a comer y a beber y a jugar, ¿no? Cuando cayeron en idolatría. Es que unirse con los en matrimonio con un pagano implica participar de las comidas familiares religiosas. No podemos separar la cuestión familiar de lo religioso. No es que la iglesia está allá y nosotros estamos acá, o la familia está allá y nosotros estamos acá. Lo que pasa en la familia es netamente o nuclearmente religioso. Entonces, una cena con tu familia es una cena en cierto punto religiosa. Y es ahí, y es por eso que muchas veces tenemos problemas con nuestros familiares cuando queremos ir a comer con ellos, cuando nos invitan. Porque hay una cuestión religiosa por detrás del comer. Nosotros vamos a orar, vamos a querer bendecir los alimentos y a los demás no les importa, que es lo mismo que maldecir los alimentos. ¿Se puede maldecir y bendecir algo al mismo tiempo? Y no. Mismo cuando podemos hablar, cuando hablamos, no sé, temas políticos, temas de cotidianos y demás, las perspectivas de la vida nos hacen diferenciarnos y a veces hasta pelearnos, discutir. Entonces, esa división que se ve en la mesa familiar es porque es una mesa multirreligiosa. No hay comunión verdadera ahí, no hay coordinación, sino que hay un yugo desigual. Estamos unidos en una misma familia, pero donde todos tiran para distintos lados. Entonces, el punto, cuando se dice acá que el pueblo comió, es que participó con esas personas de la mesa familiar religiosa, ¿no? Que su pacto iba casi en serio. Ellos estaban abandonando su fe. Entonces vos podés comer para Cristo, podés participar de la roca espiritual, como nos dice 1 Corintios capítulo 10, podés participar del maná, que es una comida espiritual, o podés participar de la comida pagana. Podés participar de los ritos y del culto pagano. No hay que menospreciar o no hay que... Sí, menospreciar
el hecho de comer, participar en una comida multirreligiosa. Eso trae muchos problemas. Y mucho más cuando nosotros por voluntad propia decidimos romper un mandamiento explícito de Dios, donde se nos insta, se nos dice que no nos unamos con esa gente, no nos unamos en matrimonio. Pero ¿por qué en matrimonio nos dice, pero no otro tipo de relaciones? Porque obviamente uno puede ser amigo de un pagano, puede ser hermano, no puede romper una hermandad, puede ser el hijo o el padre. Pero lo que pasa es que la relación matrimonial es mucho más, tiene muchas mayores consecuencias para el futuro que cualquier otro tipo de relación. Otro tipo de relaciones pueden romperse fácilmente. Pero la relación matrimonial es un pacto hasta la muerte. Es un pacto que no solo implica la convivencia, sino que implica la crianza, implica la educación, implica lo que le vamos a dejar a nuestros hijos como cosmovisión, forma de pensar. Si nosotros nos unimos, y esta es la advertencia, nos unimos a la familia pagana, a una familia que no cree en el Dios de las Escrituras, que rechaza la ley cristiana, estamos condenando a nuestros hijos. Y hasta podemos estar condenando a hijos que todavía no tenemos, si es que vamos por ese camino. Ya estamos haciendo que nazcan en un hogar dividido, en un hogar donde no hay comunión. Y la comunión es esencial, habíamos hablado, para la Santa Cena, ¿no? La Santa Cena se trata de comunión, de coordinación, de paz en el aspecto social, ¿no? De las relaciones sociales. Si aquel piensa de una forma y yo pienso de otra, porque aquel es, no sé, un banda, no sé, materialista o cualquier otro tipo de religión moderna, y yo soy cristiano, eso va a provocar que nuestros hijos sufran las consecuencias de todo eso. Entonces, la participación de la comida en el contexto de una religión implica la participación en la comunión de esa religión. Es así que también, mismo Pablo en 1 Corintios, y ahí quiero que me acompañen, vamos a leer algunos versículos. En 1 Corintios capítulo 7, en el capítulo 7 Pablo va a responder algunas preguntas que parece que los corintios les hacían, ¿no? Con respecto al matrimonio y demás. Dice el capítulo 7, versículo 18 al 16. Dice Pablo: a los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo, es decir, solos. Pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. A los casados intruyo, no yo, sino el Señor, es decir, esto es un mandamiento, que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario que se reconcilie con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Versículo 12. Pero a los demás digo yo, no el Señor, es decir, este es el consejo de un hombre sabio, no es un mandamiento, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente, ahí plantea el problema, ¿no? No es simplemente que un hermano va a buscar a una mujer no creyente. Dice, un hermano tiene una mujer no creyente. Ya se encuentra en ese estado. Y él, este hermano, consciente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido... Perdón, me pasé. Versículo 12. Y ella consciente en vivir con él, no la abandone a su mujer. Así, versículo 13. Y la mujer cuyo marido no es creyente, y él consciente en vivir con ella, no abandone a su marido. ¿No? Va para los dos lados, tanto para el hombre como la mujer. Si la mujer quiere vivir con su marido creyente,
Entonces el marido creyente no debe abandonarla. Y al revés, si el hombre quiere vivir, o sea, desea vivir todavía, mantener el matrimonio con su esposa que es creyente, que no la abandone, no lo abandone a su marido. Y fíjense lo que dice el versículo 14, importante. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer. Y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Fíjense cómo marca, lo que marca acá parece ser totalmente contradictorio a lo que dijo en el versículo que estábamos leyendo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 8, cuando alude a la historia de Números. Dice que si vos vas y te casás con una persona no cristiana, inmediatamente tus hijos van a estar fuera del pacto. Y vos te vas a ir del pacto, vas a seguir a esa persona, vas a adorar a sus dioses y te vas a unir con sus dioses. Pero en el caso de una persona que ya está casada, hay una gracia especial que Dios da a esa persona, a esa pareja, por el hecho de que esa persona ya se encuentra en ese estado. Dios no es que va a salvar a una persona para luego, como está en un matrimonio mixto, la va a volver a entregar a los dioses de la pareja no convertida. Él da una gracia especial. Y notemos que dice que el marido no creyente o la mujer no creyente es santificada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que es salvada? ¿O que es redimida? ¿O que Dios simplemente hace oídos sordos a su pecado? Es raro. Pero dice, de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Es decir, si en tu casa, en tu familia, en tu hogar, hay una sola persona, tanto sea el marido como la mujer, que es creyente, entonces debes velar para que tu familia se mantenga unida, si es que es la voluntad de tu cónyuge, porque vos santificás a tu marido, santificás a tu mujer. Y con eso garantizás que tus hijos permanezcan en el camino, que también sean santos. Es decir, que si tu hijo es santo, vos lo puedes bautizar, porque lo puedes declarar para Dios, porque algo santo es algo declarado para Dios. Es algo que Dios aparta para Él, para su uso exclusivo. Entonces tus hijos son santificados, al igual que tu marido o tu mujer. Y esto nos lo dice Pablo para que tampoco perdamos las esperanzas si estamos en un matrimonio mixto, en un matrimonio de yugo desigual, de que nuestro marido o nuestra mujer puede ser alcanzada por Dios. Porque esa persona está santificada, está bajo la gracia de Dios. Y es Dios quien pone a esa persona bajo su santificación. No somos nosotros. No es por cuanto nosotros le prediquemos o no es porque podamos insistirle en que haga las cosas bien. No, pero vos tenés que ser así, vos tenés que ser así. Y a veces ser por demás de densos, si se quiere. Terminando por provocar problemas, ¿no? Porque, como dije antes, si nos sentamos a la mesa con personas que no creen lo mismo que nosotros, lo más seguro es que haya choques, porque tenemos dos mentalidades distintas, tenemos dos cosmovisiones distintas, tenemos dos religiones distintas, nos debemos a distintos dioses. Y esto es evidente no por lo que dicen las personas, no porque, bueno, sí, mi mujer dice que es cristiana, o bueno, ella es católica. No, esto se ve por los frutos, en los frutos de la persona. Si a la persona no le interesa el consejo cristiano, si a la persona no le interesa la ley de Dios, si a la persona no le interesa estar con los hermanos, lo más seguro que no sea cristiano. Entonces, comer con él, con ella, implica que vamos a estar comiendo con una persona que es enemigo de Dios. Hay que tener en cuenta esto, pero también hay que tener en cuenta, para que tengamos esperanza, de que Dios la santificó, de que hay algo especial, una gracia especial sobre esa persona que no tienen en otros casos otros matrimonios. Que cuando yo o cualquier otra persona va a buscar una pareja en el mundo, no podemos garantizar que esa persona sea santificada porque yo me casé con ella. Pero si esa es mi situación, ese es mi estado, cuando Dios me salvó,
Dios nos da una gracia especial para que haya comunión, y entonces debemos velar para que esa comunión siga, porque va a impactar en la vida de nuestros hijos. El creyente fue llamado a vivir en paz. Entonces, si tu pareja te dé tropiezo o te lleva a alejarte, es mejor que te separes de ella. Pero siempre tiene que ser de común acuerdo. Pero si ves que tu pareja hace daño real a tus hijos, que tu pareja te hace daño real a vos, no es lo mejor que sigas con esa persona. Esa persona ya está dando conscientemente su aprobación de que la dejes. Porque el matrimonio es un pacto en el que los dos juran fidelidad el uno al otro. No solo en el ámbito sexual, sino en todos los ámbitos. Vivir para el otro, hacer las cosas para el servicio del otro, vivir con el otro, darle la paz de uno al otro, no las peleas, no los problemas. Y una educación sana para sus hijos. Entonces el matrimonio implica muchas cosas que si no se dan, es mejor terminar con esa relación siempre por la vía del consenso. Pero por el contrario, si la pareja no siendo cristiana consiste en continuar la relación y no es de tropiezo, no debes abandonarla. Porque también, como dije antes, el cristiano santifica a su pareja y a sus hijos. Entonces, para cerrar, simplemente recapitular o resumir un poquito la idea de Pablo. Cuando nosotros nos sentamos a la mesa de la Santa Cena, cuando participamos en las comidas con nuestros hermanos, y queremos que cuando eso suceda, nosotros estemos en comunión real con los hermanos, debemos hacer, como decíamos la semana pasada, un autoanálisis. Tenemos que revisarnos a nosotros mismos si somos dignos de participar. No dice que el pastor, si ve que un hermano está en pecado, que le corte la mesa o que le corte los alimentos. Dice que cada uno se fije y luego coma, luego participe. Y en este caso, Pablo nos dice que es importante ver quiénes son nuestros dioses, ¿no? Alejarnos de la idolatría y alejarnos de aquellas personas con las que podemos hacer lazos, como los matrimoniales, que nos llevan a alejarnos del pacto de Dios. Porque en ese caso lo que estarías haciendo es poner a tu pareja como el ídolo. Tu pareja termina siendo el ídolo que reemplaza a Dios, que reemplaza a Jesús, al intercesor legítimo de nuestra relación con Dios. Porque preferimos un pacto con una persona que nuestro pacto con Dios. Y estamos dispuestos a tirar a la basura a nuestros hijos, nuestra herencia y todo lo que podemos recibir en el Señor por hacer un pacto con un pagano. Entonces, fijémonos, dice Pablo, en estos dos versículos, versículo 7 y versículo 8 del capítulo 10 de 1 Corintios, fijémonos dentro nuestro el tema de la idolatría. Si no estamos idolatrando líderes, si no estamos idolatrando dioses, imágenes, personas, si no estamos abandonando la ley de Dios por otra ley, la ley del Estado, habíamos dicho, la ley de, en la escuela, me dicen que tengo que hacer las cosas así en la escuela, pero si Dios te dice otra cosa, o en el trabajo, me dicen que tengo que mentir, o mis compañeros me dicen, puedes llevarte una cosita de vez en cuando, pero si la ley de Dios te dice otra cosa. Entonces, ¿a qué dioses nos estamos sometiendo? ¿Son las relaciones con otras personas? ¿Es la relación con el pastor o con el líder? Tengamos en cuenta eso, y si no podemos afirmar en nuestros corazones, con conciencia y de manera libre, de que solo nos sometemos a nuestro Señor, más allá de nuestras equivocaciones y más allá de nuestros errores, que si nuestra única esperanza no es Cristo, ¿no? Nuestro único redentor, nuestro único intercesor entre Dios y yo, entre su ira y yo, entonces no nos acerquemos a la mesa, no nos acerquemos a la mesa. Debemos acercarnos, y esto lo dice Hebreo, con plena confianza. Si no tenés plena confianza, no te acerques a la mesa, no participes, porque hay condenación para los que participan sin discernir lo que están haciendo.
sin discernir el cuerpo de Cristo. Entonces, participar dignamente es alejarme de la idolatría, alejarme de los dioses, alejarme de los falsos intercesores, de los falsos autoridades, las cuales Dios no designó, alejarme de las imágenes, alejarme, no sé, de la Virgen María, alejarme de cualquier intercesor que piense que está entre yo y Dios, y poder acercarme en paz, con conciencia libre, limpia y en libertad.